Muy bien, buenos días. Extiendo los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre, te damos gracias y te alabamos por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por haber enviado a Cristo y por su poder glorioso para conquistar el pecado, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos sabiduría y poder para ir en pos de esta vida y serte fieles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, otra vez les saludo. En el nombre del Salvador, vencedor, que nos libró y nos libertó, nuestro Salvador y nuestro Rey. Y quiero que esta mañana vayamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Comenzamos la lectura en el versículo 26 de Génesis 1, dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta mañana quiero hablar un poco acerca de el hombre, de lo que es el hombre y del propósito por el cual fue creado el hombre. Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que podemos ver. Hay un creador, hay un diseño detrás de toda la creación, de todo el universo. Y Dios hizo al hombre para señorear, para tener dominio sobre esta tierra, sobre este planeta. El hombre fue hecho para ser un hombre. El hombre fue creado para Dios y a su vez Dios le dio dominio o señorío al hombre sobre todo lo que hay en este mundo. Pero vino Satanás, tentó al hombre, utilizó a la mujer, tentó al hombre y lo llevó a la esclavitud. Lo tentó a ceder a alguien diferente que Dios. El hombre fue creado para ser dueño de sí mismo y para hacer lo correcto. Pero cuando el hombre se entregó a Satanás, el hombre llegó a ser un esclavo del pecado. Se hizo un siervo, no solamente de Satanás, sino también de su propia carne y de sus propios deseos, y aún de todo lo que le rodea. Se hizo esclavo. A pesar de que el hombre había sido creado para señorear y tener dominio. Leemos acerca de algunos sabios del mundo. Y cuando vemos en la historia algunos de estos filósofos y sabios
gente a la cual la gente respeta, tal vez no en aquella época, pero ahora los admiramos. Gente sabia, varones sabios. Esos hombres buscaron recobrar ese poder, ese dominio, ese señorío. Trataron de controlarse a sí mismos. Trataron de poner sus cuerpos bajo servidumbre. Viendo a aquellos maestros sabios que se levantaron por encima de la norma, del promedio de la gente. Ese era su propósito, estar por encima de ser esclavo de todas aquellas cosas a las cuales la gente era esclava. Ir a un plano más alto. Y hay muchas enseñanzas muy buenas en estos maestros. Y no entiendo todo. No sé cómo gente como Confucio, como Gandhi, incluso como Sócrates, gente que fue excelente en muchas cosas. No entiendo cómo puedan estar perdidos sencillamente porque no fueron cristianos. Aunque tampoco puedo afirmar que se fueron al cielo con toda seguridad. Pero el punto es, esta gente enseñó algunos principios que avergonzaban a los judíos en el tiempo antes de Cristo y que después de Cristo avergonzaban a los cristianos porque vivían un plano de vida moral mucho más alto. De alguna manera estaban siguiendo la luz interna que Dios puso dentro de nosotros y ese deseo con el que Dios creó al hombre de no ser esclavo, sino de tener dominio de sí mismo y de lo que le rodea. Pero el hombre se entregó a Satanás y cedió ante su voluntad y se hizo esclavo. Llegó a ser algo mucho menos de aquello por lo cual fue creado. Dios hizo al hombre para ser verdaderamente libre. No libre para caer en cualquier vicio que deseaba caer, que es donde cae el evangelio moderno. Creen que el hombre es libre y entonces pueden hacer lo que quieren hacer. Pero no, Dios hizo al hombre libre de la esclavitud, de querer hacer todo lo que tus pasiones carnales desean. Libres de esas cosas que controlan a la gente a veces. La gente aquí dice que vivimos en un país libre y piensan que porque somos libres podemos ir a fiestas y vivírnosla como se nos antoje. Eso no es libertad. Eso es saltar de un tipo de esclavitud y caer en otro tipo de esclavitud aún peor. Van como en una espiral, cayendo cada vez más bajo, encerrando su alma en esclavitud. Sería mejor que el hombre estuviera en cadenas, si es que está contento, a que un hombre fuera supuestamente libre, pero siendo esclavo de sus pasiones y de su propia voluntad. Ser libre en tu alma y en tu corazón. No ser libre para hacer lo que se te antoje, porque eso es esclavizarte también a tus propios deseos. Fuimos creados para tener dominio, y eso es lo que es un hombre. Nos han alimentado con esta idea tonta de que fuimos creados menos que humanos, casi como bestias. Dicen que el hombre nació, los teólogos le llaman que el hombre nació totalmente depravado, como que fuéramos menos que hombres. Pero el hombre fue creado para tener dominio de sí mismo y de este mundo y aún de Satanás. Y el hombre fue creado para eso. Cuando tenemos la mentalidad de que no podemos ser aquello para lo cual fuimos creados, nunca podremos serlo.
Nos han convertido en pordioseros, en mendigos. Han convertido al hombre en un pobre mendigo impotente que no puede hacer nada, a menos que alguien más le provea. En esto vemos a muchos mendigos y vemos muchos mendigos pordioseros que están jóvenes, que tienen fuerza, que podrían trabajar, que podrían proveer para sí mismos y aún ayudar a otros, pero están mendigando porque el mismo sistema, el mismo gobierno y la gente que les da los ha acostumbrado a eso. Aún han perdido la humanidad. Han perdido su dignidad humana, aún en ser capaces de cuidarse a sí mismos y de proveer para sí mismos. Y aún ya no tienen vergüenza de estar mendigando, de estar pidiendo, y no tienen vergüenza, no tienen sentido de responsabilidad. Y es algo que ellos han escogido. Pero es porque también así han sido enseñados. Y creo que gran parte de eso vuelve a cómo el Evangelio ha sido pervertido. Ser enseñados que no pueden ser lo que Dios quiere que sean. Y entonces son solo pordioseros. Y entonces están ahí con Dios. Dios, dame esto porque no puedo hacer nada por mí mismo. Vas a tener que darme la salvación sin que yo mueva ni un dedo. Y esa mentalidad ha sido instalada en mucha gente, de que no puedes cambiar, de que eres un mendigo delante de Dios, es todo lo que eres. Y esa es una mentira. El hombre fue creado para ser un hombre, para tener dominio. Es verdad, necesitamos la gracia de Dios y no podemos cambiar sin Él tampoco completamente. Pero para eso vino Cristo, para que pudiéramos ser restaurados a Dios. Pero tener esa mentalidad de que no somos nada y de que no podemos hacer nada, de que ni aún puedes sobrevivir con esa actitud, es una actitud que trae un mal fruto. Que el mundo se convierta en un montón de pordioseros. Es una actitud que no nos va a llevar a poder agradar a Dios. Y también hay una frase, hablando de maestros sabios, hay una frase de Confucio. Hay una frase de Confucio que no la recuerdo bien, pero la voy a parafrasear. Dice, mi idea es, parafraseando, dice: cuando la gente está bien gobernada, es una vergüenza ser un mendigo. O hay vergüenza en eso. Pero cuando la gente no es bien gobernada, la gente ahora se gloría en ser floja, en ser ociosa, perezosa, y en solamente ver cuánto pueden sacarle a otra gente. Y es algo también que va junto con las apuestas y la lotería, buscando cuánto pueden sacar sin nada, obtener algo de la nada, en vez de ser hombres, proveer para sí mismos y para su familia. Y gente a lo largo de la historia, algunos pocos, se han dado cuenta de esto y han buscado esto. Han visto la sabiduría en ser un hombre, el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Recordemos que esa es una de las cosas, la sabiduría, que Dios da abundantemente y sin reproche, si es que le pedimos. Cuando lo buscamos sin doble ánimo, sin inestabilidad, sin doblez de mentalidad, podemos ser sabios. Podemos ser buenos y obedecer estas enseñanzas que están escritas en nuestro corazón desde la creación.
porque además tenemos a un Salvador, vencedor y conquistador. Para ver esto vamos a Efesios capítulo 4. Versículo 8, Efesios 4:8 dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad. El hombre estaba esclavizado por sus propios deseos y pasiones. Hubo gente que se dio cuenta de eso y que vieron la sabiduría que hay en hacer lo correcto y se esforzaron por hacerlo. Pero la mayoría no buscó hacer lo correcto. Les gustó seguir como estaban. Pero vino Cristo y vino para hacernos libres. Llevó cautiva la cautividad. Él es el Salvador resucitado vencedor. Él es el Rey. Él es victorioso. Él es nuestro campeón y capitán. Y Él es el único capaz de hacernos libres de Satanás y de las esclavitudes de este mundo. La religión que deja al hombre en un estado totalmente depravado y un Salvador que es incapaz de dominar al hombre, esa es una religión falsa, débil, y no quiero tener nada que ver con ella. Sirvo a un Salvador resucitado que llama al hombre a salir de su depravación, que llama al hombre a salir de sus deseos y pasiones y de la mundanalidad, y lo llama a un alto mucho más alto, a un plano mucho más alto, y a tener dominio de estas cosas. Ese es el Cristo que es victorioso. No es el Dios de los perdedores, es el Dios de los vencedores, de aquellos que se vencen a sí mismos. No es el Dios de los fracasos, y aunque lleguemos a fallar, nos levantamos. No es el Dios de aquellos que solamente se quejan, lloran y dicen que están totalmente depravados e incapaces de hacer lo bueno. Es el Dios de aquellos que corren esta carrera, o caminan, o gatean, o lo que puedan hacer. Es el Dios que libra de este mundo. Y si Dios no puede librarnos del mundo y de Satanás y del pecado, no pertenecemos al cielo y no va a poder salvarnos para el cielo. Si Cristo no es capaz de hacernos libres, no va a ser capaz de llevarnos al cielo, y ni siquiera querríamos estar. Él es el Rey. Él es el Señor de señores. Y Él trae libertad. Este mundo ha llevado al hombre a la esclavitud y lo ha confinado. El Dios de este siglo ha convertido al hombre en un esclavo y ha presentado una imagen de un Cristo débil. Pero Cristo no es ese. ¿Somos esclavos o somos hombres? La otra noche en las calles predicando, se acercó un hombre, me dijo cuánto amaba a Cristo, me dio un testimonio y me dijo que conocía a Dios, me dijo que estábamos predicando un mensaje muy equivocado, muy fuerte, que teníamos que estar predicando que Dios les ama, algo positivo.
Y mientras estaba ahí pidió un encendedor para prender su cigarro. Y yo le dije, me acabas de mostrar quién es tu Dios. Tu Dios es esa pequeña caja de cigarros que acabas de sacar de tu bolsa. Tu Dios es ese cigarro. Y tú eres un esclavo de eso. Y ciertamente lo es. Yo he sido un esclavo de muchas cosas, de muchos pecados. Pero por causa de Cristo los he vencido. Cristo nos hace libres. Hay cosas como esas, como el cigarro, que ni siquiera son naturales para el hombre. O sea, es una cosa que batallemos, que luchemos con lo que comemos, con nuestro enojo, con nuestros deseos sexuales, con deseos naturales. Son cosas que están con nosotros y que van a permanecer en nosotros hasta el día en que muramos. Y tenemos que contender contra ellas. Si llegamos a fallar, pararnos y levantarnos. Esas cosas son parte de nuestra naturaleza carnal. Y por la gracia de Cristo, si nos esforzamos por vencerlas, podemos vencerlas. Y entre más nos entregamos a ellas, más nos esclavizan. Pero entre más las rechazamos y nos sometemos a Dios, más podemos vencerlas. Pero eso es dentro de los deseos carnales que son naturales, que son comunes al hombre. Pasiones del hombre que aún nuestro Señor Jesucristo tuvo. Son parte de nosotros. Solamente no deben controlarnos. Son cosas naturales, pero no deben controlarnos. Y podemos vencerlas por la gracia de Dios. Ese es el reto de nuestra vida, porque esas tentaciones van a estar con nosotros hasta el fin. Nunca jamás vas a dejar de ser tentado a enojarte. Nunca jamás vas a dejar de ser tentado a codiciar con los ojos. Eso va a ser hasta que te mueras. Tenemos que enfrentar cada una de esas batallas, porque son naturales. Y tienes que proseguir a la perfección y pelear y vencer. Y por la gracia de Dios se puede. Pero aún hay pecados o vicios por las cuales ni siquiera tenemos una inclinación natural. Como eso, no es natural que un hombre meta una bocanada de tabaco, de humo de tabaco en sus pulmones. No es natural que un hombre se meta una droga estimulante por la vena o ingiriéndola. Eso no es natural. Es un vicio que reduce al hombre a menos que hombre. Pero Cristo nos hace libres de eso. Y eso es el principio básico de lo cual Cristo nos hace libres. Y la gente nos pregunta, ¿no has vuelto a pecar desde que te arrepentiste? Ahí está el punto. He sido hecho libre, primeramente, de aquellas cosas que ni siquiera pertenecen a la naturaleza del hombre. He sido libertado de esas cosas que ni aún pertenecen a la esfera de ser hombre. Y ahora estoy peleando contra y venciendo aquellas cosas que sí pertenecen a mi naturaleza. Pero tengo un Salvador que me ha libertado y que me ayuda para ser lo que debo ser. Algunos dioses de este mundo, el entretenimiento, la televisión, el deporte, es algo que no necesariamente es pecaminoso, pero a veces el mundo lo usa para que en vez de que tengamos dominio, caigamos en algún tipo de esclavitud. Y algunas de estas cosas ni siquiera son realmente la verdadera batalla. Esas son solo cosas de decoración. La verdadera batalla es quién va a ser el rey
en tu vida y en tu corazón. Y Dios te dio a ti la capacidad para tener dominio sobre ti mismo y sobre tu carne, y para tener tal dominio que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida. Satanás tienta y te dice, mira, no es tan malo. Y de repente empiezas a razonar, mira, como que no es tan malo. Dale otra miradita. Y de manera sutil y lenta te rindes y te ves haciendo cosas que no deberías estar haciendo. O diciendo cosas que no deberías estar diciendo. Sé un hombre. Ten señorío, ten dominio de ti mismo y de tu carne. Fuiste creado para eso. Y el Cristo vino para eso. El Cristo vino para hacerte libre. Antes que eso, eras un esclavo, estabas en cadenas. Estabas aún en una cárcel. Pero cuando vino Cristo, Él vivió su vida teniendo dominio como hombre. Él vivió su vida teniendo dominio sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la carne, sobre sí mismo y aún sobre la enfermedad, mostrando que Él era quien decía ser, que Él sí era un hombre, aunque también era Dios, pero vino en la carne, vino como hombre. Se hizo siervo y se hizo hombre, y le mostró al hombre lo que significa ser hombre y tener dominio y señorío. Satanás lo tentó, dice la Biblia, en todo. Absolutamente, no deja nada, en todo, pero sin pecado. Él siguió siendo un hombre. Y él vivió esa vida hasta que el mundo lo mató, porque no podían soportar que un hombre fuera hombre. No podían soportar que un hombre de verdad fuera un hombre. Cuando su teología dice que no pueden. Cuando el mundo dice que no pueden y que no les gusta. Cuando Satanás mismo dice que no pueden. Jesús fue un hombre. Lo mataron. Y al haberlo matado, entró al Hades, a la fortaleza de Satanás. Y Satanás no tuvo ni dominio ni justos reclamos sobre Cristo. Jesús le arrebató las llaves del Hades y de la muerte. Tomó consigo a aquellos que antes que Él viniera habían creído y obedecido y confiado en las promesas de Dios. Y llevó cautiva la cautividad. Y luego resucitó de entre los muertos. Él resucitó, ni siquiera se quedó allí. Salió del Hades y del infierno. Se levantó sobre las tinieblas. Y se levantó sobre todo y sobre todos como un Salvador glorioso. Y aún las tumbas en Jerusalén se abrieron y salieron santos, mostrando que Cristo había vencido a Satanás, que Cristo aún había vencido a la misma muerte, que en Cristo podíamos vencer. Y se le dio un nombre sobre todo nombre. Y por causa de eso, tú y yo ya ni siquiera tenemos que morir. Me estabas preguntando, ¿significa que no voy a salir de este cuerpo? Sí vas a salir de este cuerpo, pero no tendrás que estar separado de Dios, sino que cuando salgas de este cuerpo podrás ir directo a estar presente al Señor. Porque la muerte es separación de Dios, y ya no tendremos que probar la separación de Dios ni siquiera. Cuando muramos podemos ir directo con Cristo. Sí, eres un hombre. Sí, eres aquello para lo cual Él te creó. Y vives la vida para la cual Él te creó. Si tienes dominio y no eres traído bajo el poder de nadie ni de nada.
si guardaste tu corazón, si guardaste cada área de tu mente, de tu corazón, de tu alma y de tu cuerpo, checándola, verificándola, alerta de que no hubiera nada que desagradar a Dios, porque Él es digno de ser servido y honrado. Él es digno de ser nuestro Rey. Muchas veces aún podemos refrenarnos del pecado, podemos vivir una vida bastante santa o moral, pero si tienes una actitud de orgullo por vivir así, de creerte superior, también te has hecho esclavo del orgullo. Podemos ser esclavos del orgullo, aunque no seamos esclavos de muchas otras cosas. Y eso sigue siendo esclavitud. El hombre sabio no se llena de soberbia porque es por estar haciendo lo correcto. Ni siquiera oye las lisonjas. Se domina aún a sí mismo, a su orgullo, porque es verdaderamente libre. Y actúa de manera libre. Y actúa con otros como que es libre. No tiene que dominar a los demás. El dominio del cual estamos hablando no es un dominio como la gente lo imagina. Dominar a otros, vencerlos en alguna competencia. No, el sabio aprende aún de lo bueno de los demás. Ve a lo malo en los demás y lo desdeña, pero aún así los ama. Y aún lo malo en los demás se examina para ver si él mismo no está incurriendo en las mismas faltas que él está observando. Y al ver lo bueno en otros, lo ve como algo a lo que quiere aspirar, a ser cada vez mejor. Con humildad, porque es un hombre. Está tratando de ser un mejor hombre para la gloria de Dios y de vivir esta vida. No para poder jactarse, sino para poder serlo de verdad. Y eso es lo único que Dios quiere y pide de nosotros, que seamos aquello para lo cual Él nos creó. Y cuando hablo de el hombre, estoy hablando de el hombre, pero también de toda la humanidad, de la mujer, de los jóvenes, de las señoritas, de los niños, de las niñas. Tu mujer puede ser una mujer, aquello para lo cual fuiste creado, una ayuda idónea. Puedes tener dominio sobre ti misma, dominio de tu lengua, dominio, porque Cristo te ha hecho libre. Él nos ha hecho libres. Recuerdo todavía, probablemente ya conté esta historia, pero en algún tiempo fui esclavo del tabaco. Y recuerdo que un predicador estaba predicando acerca de la guerra de Josafat y la victoria que Dios les dio. Y durante todo ese mensaje escuché a este predicador. Y aunque el predicador no mencionó nada sobre el cigarro, parecía que yo estaba escuchando que estaba hablando acerca de mi cigarro. Y parecía que podía oír: Cristo me hizo libre. Así como el predicador hablaba sobre la victoria que Dios dio a los hijos de Israel, así oía que Dios ganó esa victoria para mí, para hacerme libre de esa caja de cigarrillos. Y ya había intentado antes dejarlo y no podía. Me acuerdo que al escuchar ese mensaje, salí de esa iglesia, tiré la cajetilla a la basura y jamás quería comenzar otra vez. Y jamás lo volví a probar. Había sido hecho libre y fue una bendición. Hay otras cosas con las que he tenido que luchar mucho para alcanzar la victoria. Pero la victoria está allí.
Puede venir fácil, puede venir difícil. En el Antiguo Testamento hay batallas como esta de Josafat en la que Dios peleó toda la batalla y ellos no tuvieron que hacer nada. Pero hubo otras ocasiones en que tenían que pelear todo el día y toda la noche. Estamos en una guerra. Algunas batallas serán muy fáciles y Dios hará todo por nosotros. Algunas serán difíciles y tendremos que pelear mucho. Pero Dios está con nosotros y podemos pelear. Esta guerra se trata sobre ser hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas, que sean aquello para lo cual Dios los creó, que sirvan a este Salvador y Rey resucitado. Cristo fue triunfante sobre la muerte, por eso lo servimos. Muchos de estos sabios de los cuales también comenté, tuvieron muchas enseñanzas muy buenas. Y yo aprecio muchas de sus enseñanzas cuando encuentro verdad en ellas. Encuentro pequeñas gemas de verdad. Pero el único maestro que vino y que durante toda su vida tuvo un dominio absoluto y venció a Satanás para que pudiéramos ser libres, y que murió y resucitó al tercer día, el único ha sido Jesucristo. Él es nuestro Señor. Los otros fueron hombres sabios que seguían algún tipo de luz interna que Dios les puso, que Dios ha instalado en todos nosotros. Pero Jesucristo, Él era el enviado de Dios para hacernos libres. Y Dios hecho carne, y el medio por el cual podemos ser restaurados a Dios y a aquello para lo cual fuimos creados. ¿No necesitamos hacer cosas grandes y extraordinarias? ¿Ni tenemos que castigarnos a nosotros mismos por haber fallado? Tenemos que pelear y seguir peleando, proseguir a la perfección, ser lo que Dios quiere que seamos, agradándole a Él. Y gloria a Dios que podemos hacer eso. Padre, te damos otra vez gracias por tu bondad y misericordia. Te pido que nos ayudes a ser hombres y mujeres, Padre, jóvenes, como tú quieres que seamos. Ayúdanos a esforzarnos, a proseguir a la perfección. Y te damos gracias, Padre, otra vez. Gracias por Cristo, por la sangre que fue derramada y el precio que fue pagado para que pudiéramos ser restaurados y quedar reconciliados contigo, Señor. Quedar en sintonía contigo. Padre, gracias por estas cosas. Ayúdanos de aquí hasta que vengas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien tiene algo que compartir, quiero abrir la puerta. El hermano Kevin dice: aprecié bastante. Dios nos dio la capacidad para elegir y envió a su Hijo Jesús para restaurarnos. Y es una bendición volver a escuchar esto del rescate. El hermano Marcos dice: el mensaje ha sido de mucho ánimo. El hermano David vuelve a hablar y dice: el apóstol Pablo habla de todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Tenemos que guardarnos de estas cosas que pueden llegar a dominarnos. Vivimos en un mundo que está lleno de ídolos y de cosas que nos quieren esclavizar, y no debemos dejarnos dominar de ninguna.
Tengo algunas cosas que ya no compartí, que deseaba compartir también, como en cuanto al dinero. Cada vez más y más veo al dinero como una gran esclavitud. La gente más rica es de la gente más esclavizada que conozco. Toda su vida tratando de conservar sus posesiones. Las cosas son su Dios y son esclavos. Jesús dijo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y Él estaba hablando de eso. Y la otra cosa acerca del perdón. También el no ser esclavizado por la amargura. Cuando alguien te hace algo mal, te hizo algo mal tanto tiempo como lo puedas recordar. Una vez que lo perdonas, que lo olvidas, quedas libre. Pero cuando estás recordándolo y martirizándote con eso, eres esclavo de eso. Y hay ocasiones en las que he visto a gente tan insensata que aún tiene resentimiento contra alguien y ese alguien ni siquiera sabe que lo que hizo está mal. Lo hizo sin darse cuenta. Y no seamos traídos, vencidos, como esclavos para obedecer. Bueno, otra vez, que Dios les bendiga, que Dios bendiga su palabra y gracias por la atención. Hasta luego.